IP Garden, ingenieros paisajistas, patrocinan este programa. Hoy en La Hoja Verde, José Luis Romeu nos habla sobre la sequía en nuestros jardines y el uso de agua regenerada como posible solución para combatirla. Conocemos las peculiaridades de las plantas aromáticas. En Jardines por el Mundo visitamos Keukenhof en Holanda. En el apartado de consejos hablaremos de los cuidados a tener en cuenta en los claveles reventones. Por último, respondemos a las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico y las redes sociales. En el anterior programa os hablaba de la necesidad de utilizar el agua regenerada en jardinería, en los jardines, el agua procedente de la depuradora. Hoy voy a seguir con este mismo tema. Se avecinan nubarrones, pero precisamente no son nubarrones de lluvia, son quizás nubarrones de sequía. En lo que llamamos de año hidrológico, apenas ha llovido, el 8% de lo que sería habitual. La Confederación Hidrográfica del Júcar decretó una alarma por preemergencia de sequía. ¿Os acordáis de la sequía de los años 80, en la que se prohibía regar los jardines? ¿Os acordáis? Han pasado 30 años. ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos hecho realmente los deberes? Desgraciadamente, el agua se ha convertido en un arma entre los partidos políticos. Se pelean unos contra otros, entre comunidades, entre gobiernos. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora posiblemente entremos en la comarca de la Alacantí y el Vinalopó en un periodo crítico de agua. Evidentemente, se han hecho cosas. Se han construido desaladoras, por lo tanto el agua para el consumo humano no va a faltar. Pero eso tiene un coste muy alto, un coste que desgraciadamente la agricultura no va a ser capaz de afrontar. Se han construido depuradoras, pero falta reutilizar el 100% del caudal depurador. En esta comarca, en la comarca de Alacantí, apenas se reutiliza el 40%. Lo que os decía era que se podía aprovechar ese agua regenerada para regar los jardines. Pero ¿qué hace falta? Hace falta redes de distribución, hace falta tuberías por las que llevar ese agua. Me gustaría que no tuviéramos que dejar secar nuestros jardines por la sequía, previsible sequía que vamos a afrontar. Me hubiera gustado que dispusiéramos de contadores de agua regenerada para poder regar los jardines. Hay zonas que sí que se ha conseguido. Pero hay otras muchísimas zonas que no tenemos ese tipo de contador para regar los jardines. Bueno, es un reto, se pueden aprender de los errores y en el futuro construir nuevas redes de distribución para que el agua regenerada, el agua de la depuradora, sirvan para regar todos nuestros jardines. Hoy vamos a hablar de las plantas aromáticas, que es un apartado importante tanto en jardineras, en terrazas, en jardines, en huertos familiares, en huertos donde cultivamos hortalizas. Y tenemos el rosmarinus, que es el romero, la lavanda dentata, la dentata verde. Son maravillosas plantas aromáticas que ahuyentan cantidad infinita de insectos. Son melíferas algunas. Tenemos también el cantueso, la famosa cantahueso, la famosa abrótamo macho, el siempre popular perejil y la salvia chocolate, que es de las últimas que se utilizan en nuevas ensaladas y con un aroma muy especial respecto a la otra. También tenemos el famoso orégano, que se utiliza todo el año para pizzas, aceitunas y algunas sopas. En primer lugar, vamos a plantar el famoso romero. El romero en realidad aquí en nuestra zona está floreciendo todo el año.
Es muy fácil. El sustrato tiene que ser pobre en cuanto a nutrientes. Si ponemos los nutrientes muy ricos en maceta, el fracaso puede ser rotundo. Entonces, en maceta tienen que ser los mínimos nutrientes y un sustrato totalmente esterilizado para que no coja males de raíz y en pleno verano pueden echarse a perder las plantas. De esta forma, yo no soy partidario nunca de plantar en la misma jardinera o maceta diferentes clases de aromáticas, porque siempre hay algunas más potentes del sistema radicular, pudiendo llegar a apoderarse de las otras y llegar a matarlas. Porque si colocamos tomillo en el romero, la cantidad de raíces que tiene el romero al final ahogaría el tomillo matándolo totalmente. Y si colocamos salvia o lavanda, igual, porque es muy agresivo la raíz del romero. Nos damos cuenta que es muy invasor y muy agresivo. Por eso es una de las plantas más fuertes que podamos tener en maceta. Una vez utilizado el buen sustrato, rellenamos perfectamente sin presionar la tierra. En el jardín sí que hay que presionarla, pero nunca en las jardineras, porque en la jardinera ya se encargarán las raíces al vegetar de presionar la planta perfectamente. Si nosotros presionamos el sustrato en las macetas y jardineras, lo que hacemos es asfixiar las raíces, produciendo la muerte en la mayoría de ellas. Como vemos, el sustrato es totalmente para trasplante y al mismo tiempo tiene nutrientes para 60 días. Y así tenemos una jardinera perfecta de Rosmarinus. Nos fijamos bien, en esta jardinera vamos a poner dos tipos distintos de lavandas. La lavanda dentata verde, que es muy resistente, ahuyenta cantidad de insectos, el 80% de insectos que pueden corromper o dañar otras plantas, y la lavanda dentata gris, súper resistentes a muchas enfermedades, más que la officinalis. Por eso en esta jardinera hemos puesto de dos tipos. La lavanda se utiliza antiguamente en los muebles, colocábamos ramos de flores de lavanda secas y evitábamos los famosos insectos que se entraban entre la ropa que guardábamos en los armarios y en los roperos. Al mismo tiempo que daba un aroma y una fragancia fabulosa. Hoy en día se sigue utilizando, pero no como antiguamente. La lavanda tenemos que tener mucho cuidado cuando lo cultivamos en maceta, porque el exceso de agua puede acabar totalmente con ella. Si os fijáis aquí, no presiono casi nada la tierra. La utilizo también muy suave, el sustrato muy esponjoso, con un pH del 6,5, y tenemos una jardinera que podemos poner en la terraza y en el balcón perfectamente. Y lo que no debemos de hacer en las lavandas es rociarlos por encima. Dentro de unos días las lavandas empezarán a sacar botones florales maravillosos. De hecho, la verde es la primera en florecer de todas. En segundo lugar será la gris. Podemos utilizarla también para frotarnos las piernas si nos duelen. Se hace una infusión con lavanda para plantar cerca de los rosales y aumentar los pulgones que tanto daño hacen a los rosales, incluso a las judías y a las tomateras, cercas, pero que tengan menos agua. Y de esa forma, abonando regularmente con un fertilizante de muy lenta liberación, si es posible líquido en maceta, mejor. Si está en jardín, podemos utilizar el granulado. Y de esa forma podemos tener lavanda muchísimos años. Una orientación especial es que la lavanda, al estar puesta aquí en el balcón, en la terraza, buscará la luminosidad, irá doblándose. Pues simplemente le damos la vuelta a la jardinera y volverá en sí
buscando el sol, con lo cual la tendremos siempre equilibrada. Si no llegara a colgar excesivamente. Acepta perfectamente la poda y así no se desmadra la planta y nos ocupa exceso de lugar. Plagas coge muy poca, pero como es una planta que debemos de consumir, no conviene nada más que utilizar productos totalmente ecológicos. Agua con jabón, algo de ortigas hervidas y, a ser posible, si podemos, un poquitín de nicotina cuando la plaga es muy agresiva. Después limpiamos, lavamos bien las ramas, los esquejes que cortemos para consumir y tenemos unas lavandas maravillosas en nuestra terraza, en nuestro balcón, en nuestro jardín y en nuestro patio central. Y repito, el abono siempre que sea líquido. Así se planta la salvia chocolate. Eliminamos, tiene el sistema radicular, es perfecta la planta, no está invadida, es una planta joven. Y terminamos plantando en el centro, haciendo una especie de tres. Amigos, os estaréis fijando porque las salvias las colocamos en maceta de barro transparente, de porosidad, que pueda prácticamente airearse y pueda transmitir el calor y el frío y no quede estancado como el plástico, ya que las salvias en sí son delicadas al exceso de humedad. Colocadas en un macetón de barro poroso, las plantas resisten mucho más. En invierno transpiran, por mucho que llevan no se ahogan, y en verano se refrescan las raíces, el sistema radicular. Qué maravilla de floración tiene la salvia officinalis en estos momentos. Quien tiene salvia en casa no le hace falta al médico. Eso lo han dicho siempre los antiguos. Es un remedio medicinal que es importantísimo y ha ido de generación en generación y de boca en boca, que es importante tener salvia. Pero eso sí, siempre en macetas de barro cocido que puedan transpirar perfectamente. También tenemos el famoso perejil, eso no debe faltar nunca, pero siempre en una maceta mucho más humilde. El sistema radicular es brutal. Es la única planta que requiere mucho fertilizante rico en nitrógeno. Es sano más no poder. Y lo colocamos también en maceta de barro transpirable, con el fin de que no se encharque, aunque quiere mucha humedad, pero conviene transpirable, ya que en verano el plástico se suele calentar en demasía cuando hace calor y pueden espigarse rápidamente el perejil. Una vedette de las primeras que florecen, el famoso cantueso, es más humilde en cuanto a raíces. Os fijáis bien, en la parte inferior tiene unas pocas, arriba todavía no tiene muchas raíces, es más humilde en cuanto a sistema radicular, más delicado, y también colocamos en maceta de barro poroso, tipo de botijo de agua, con el fin de que mantenga la transparencia de los poros y la impermeabilidad, que pueda al mismo tiempo refrescarse en verano y protegerse del exceso de agua en otoño e invierno. Siempre hay que recortar las hojas, las primeras hojas y el tallito, no más, porque esto es lo que tiene las sustancias que tanto utilizamos en hacer los herberos. Las primeras hojas, porque si entramos mucho más abajo, cortamos los brotes nuevos que van a seguir floreciendo. No me digáis que no es una maravilla el cantueso aquí en Alicante. Esta es la variedad híbrida que se ha sacado nueva para hacer las bebidas espirituosas que decimos. Y por último tenemos el famoso orégano. ¿Quién no ha utilizado orégano en la comarca del Alacantí? Sobre todo cuando florece en el mes de julio y agosto y recolectamos para hacer las olivas, pochas que hacemos con el aceite mismo que haremos
en el mes de octubre y noviembre o para hacer aromatizar cualquier ensalada. Pues el orégano también es una planta totalmente de secano. El exceso de agua le perjudica un mogollón. El sistema radicular, al ser pobre, cuando más lo reguemos, más lo podemos matar. Así que el orégano hay que tener sumo cuidado en sitio seco y muy soleado. Si lo colocamos en sitio sombreado, llegará un momento en que se volverá enfermizo, incluso podrá morir la planta totalmente. La recolección se puede hacer todo el año con hoja, pero solamente florece, repito, a finales de verano. Si te gustaría pasear entre un mar de tulipanes, no puedes dejar de visitar Keukenhof en Holanda. Más de 7 millones de tulipanes